Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice el 19, por tanto, mira aquí el enfoque. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Puede tomar su lugar. La gran comisión se le ha asignado, amados hermanos, a estos versos que acabamos de leer. Y es ese mandato que Dios no nos está pidiendo de favor. Vamos a empezar de esa manera. Sino que es una orden de todo aquel que Dios ha llamado. Es una orden a cumplir. ¿Y cuál era la orden? De ir y hacer discípulos. De ir y hacer discípulos. Y en el otro verso dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. O sea que en esto, amados hermanos, podemos decir que está la visión de Dios, de expresarle a cada persona el mensaje de salvación. Ese mensaje de salvación, las buenas nuevas de salvación, solamente para hacer un pincelazo, usted sabrá que la humanidad entera ha pecado. La humanidad está envuelta en su pecado y por ende lo que nos toca es la muerte. Pero vino Dios, nos salvó a través de ese milagro, de esa gran muestra de amor que Dios muestra por medio de su Hijo Jesucristo y nos salva. Ahora la obra del Señor se ejecuta cuando Él viene a la tierra y Él muere por nosotros. Él pagó el precio por nosotros. La gente se conmueve cuando mira la pasión de Cristo, hermano. Y de verdad que cuando yo lo he visto, digo yo, de verdad que estos hombres ¿cómo se imaginó tan doloroso proceso de la muerte de Jesús? Pero ese fue el sacrificio que Jesús hizo. Y quizás fue mucho más grande que eso, ese sacrificio. Pero ese sacrificio tenía un propósito de parte de Dios, que era salvarnos. Pero Isaías es el que dice, ¿cómo oirán? ¿Qué más dice? Si nadie les predica. O sea que se necesita de gente que sean los parlantes que anuncien este mensaje. Y el Señor, hermanos, como un Dios de amor y un Dios de misericordia, y a mí me impacta siempre que Dios se hizo de 12 hombres, hermanos, de lo peor. ¿Por qué no crees que Dios se hizo, los discípulos los vino y los tomó de los más elocuentes, de los más sabios? Vamos a ver, de los más sabios de cada tribu. No, hermano. Cuando usted va a ver Jesús se hace de sus discípulos, pero gente odiada, gente pescadores, gente con mal carácter. Y empieza Dios, le dice, sígueme. Allá estaba Pedro con su hermano y le dice, Pedro, sígueme. Desde ahora no vas a ser pescador de hombres, te voy a hacer un pescador de peces, sino pescador de hombres. Y allá estaba Mateo también recaudando impuestos. Y el Señor dice, ven y sígueme. Y así empezó Dios a hacerse de aquella gente en la cual Dios iba a establecer el cimiento de la doctrina, el cimiento, amados hermanos, o la sede de esto que iba a llenar toda la tierra, que es el Evangelio del Señor. Entonces, hasta el día de hoy, que nosotros somos salvos y hemos escuchado el mensaje de salvación, gracias a estos hombres que entendieron el llamado de Dios, la exhortación de Dios a ir y a ser discípulos. Yo le quiero preguntar a ¿usted quiere ser uno de esos, de los que van a ir y van a preparar y le van a enseñar? Van a ustedes a pronunciar lo que Dios ha hecho en su vida. Usted va a decir, mira, yo te vengo a presentar a un Dios que tiene el poder de cambiar, a un Dios que tiene el poder de transformar. Ese es el deber nuestro. Y la iglesia, y yo quisiera que usted salga de su área de confort, donde estamos, como yo a veces hago chiste o no hago chiste, sino que predicando, quizás digo cosas así como cuando la gente no quiere que se le tome en cuenta. Pero fíjese, hermano, que no soy yo como pastor que lo quiero tomar en cuenta a usted.
Es Dios el que lo está poniendo en cuenta a usted. Es Dios el que fijó la mirada en mi hermano Miguel. Es Dios el que fijó la mirada en mi hermana Ingrid. Ha sido Dios, no ha sido yo. Ha sido Dios el que ha puesto la mirada en cada uno de nosotros. A mí me encanta la Biblia. Si usted lo ha leído, los valientes de David eran hombres, hermanos, eran unos hombres guerreros, poderosos. Cuando usted va a ver, uno había matado leones, otro mató a 1000 soldados con una espada que se le quedó pegada en la mano, y hicieron grandes hazañas. Otro mató a gigantes, y estos eran los valientes de David. O sea, eran los hombres de esos, ¿cómo decirlo? Gallardos, esos hombres, hermanos, que el rey decía, vamos a conquistar, y esos hombres eran los que iban adelante. De eso yo quiero que usted sea. De esos que dicen, mándeme a mí. Que mi hermano Donaldo me diga, hermano, ocupa por esto, mándeme a mí. Mándeme a mí, yo quiero ir. Si usted recuerda esa historia de estos valientes de David, dice que en cierta ocasión el rey David estaba deseando, dice, se quedó viendo fuera del palacio y él deseó agua del pozo que estaba. Los filisteos lo tenían ahí rodeado. Y allá andaban los valientes, porque mire, si hay algo interesante en esto, que los valientes estaban pendientes de lo que su rey quería. Y eso es lo que usted tiene que tener también. Estar pendiente usted qué es lo que Dios quiere de usted. No escondiéndose, hermano, porque si usted anda como Jonás huyendo, que quería irse para Tarsis por desobediente, allá le mandó un pez el Señor. O sea, Dios tiene su propósito y sus planes con nosotros, y lo va a hacer de una manera sí o sí. Pero estos hombres, dice que el rey David dijo, ¿quién me diera agua a mí? Y dice que estos hombres, hermanos, yo me imagino, imaginándome, estos hombres se quedaron viendo uno con otro y dice, esta es nuestra oportunidad para caerle más bien al rey. ¡Vamos! Y dice la Biblia, hermanos, que estos hombres irrumpieron donde estaba el campamento. Y yo no sé, hermanos, qué hicieron estos hombres, pero volvieron con agua. Y lo tremendo de esto es cuando aquel rey dice, mira que aquellos hombres vienen golpeados, quizás venían heridos, revolcados, hermanos. Y le dijeron, mira rey, aquí está el agua que tú quieres. Dice que aquel rey no se sintió digno de tomar aquel agua, porque estos hombres han arriesgado su vida por darme a mí algo. Si yo no soy nadie, yo me imagino que el rey se sentía como, ¿quién soy yo para que estos hombres hagan cosa tan grande? Ese era el rey David. La pregunta es, imagínense usted el corazón de Dios al ver que usted toma esa posición de estos valientes y decir, yo voy a agradar a mi Dios. Yo voy a cumplir el mandato de Dios. Yo voy a decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo quiero ir y predicar tu palabra. No conozco mucho del evangelio o no conozco mucho de tu palabra. Quizás no se me queda mucho, pero lo que puedas usar de mí, úsalo. Mira, hermano, yo sé que Dios va a hacer cosas grandes en su vida y en este pueblo. Porque en el transcurso de la historia, Dios siempre ha hecho maravillas. ¿Y sabe con qué tipo de gente? Como dice su palabra, con lo más vil, con lo menospreciado. Con eso ha hecho cosas grandes el Señor. ¿Qué es lo único que Dios demanda de nosotros? Que nos dispongamos en las manos de Él. Si Él nos formó, fíjese que yo cuando le oro al Señor, yo le digo a Dios, Señor, tú me conoces a mí. Tú me formaste. Tú sabes todas mis carencias que yo tengo. Por ende, no tengo que ni pedirte, pero todo lo que a ti no te agrada de mí, cámbialo. Esa es mi oración. Y conviértelo, mi falencia, mis cosas que no me sirven, ponga sus virtudes en mí. Es una de las cosas, hermano, que yo cuando antes de ser pastor pensaba y ponía en prejuicio un montón de cosas que yo decía, no, yo no voy a poder. Pero, hermano, como esto dice la palabra, no es con fuerza, no es con ejército, sino con el Santo Espíritu Santo de Dios. Es con el Santo Espíritu de Dios. No es con nuestra fuerza, es con Él. Él solamente quiere que nos dispongamos. ¿Y por qué le traigo esto? Porque hay una comisión de parte de Dios. Y esto, amados hermanos, esta gran comisión de ir, llevar el mensaje, enseñar, ha hecho que muchas congregaciones implementen sistemas para cómo lograr este objetivo. Y el objetivo para lograrlo, uno de estos, de tantos que hay, porque hay muchos, es lo que yo quiero hablarles hoy, es las reuniones celulares, las reuniones familiares.
cómo alcanzar las almas, cómo acercársele más a la gente, cómo, amados hermanos, llevar el evangelio donde no puede llegar. Porque sabe, hermanos, que a veces la iglesia, a veces los amigos no vienen, ¿sabe por qué? Porque tienen miedo que el pastor les haga el llamado. Tienen miedo que cuando el pastor les haga el llamado, la gente los voltee a ver y diga, y se siente impresionado. Y la gente dice, no, yo no voy porque me van a hacer el llamado. Pero ya en una casa, ahí llega el evangelio del Señor. Y ahí Dios lo puede salvar. Es una forma práctica de hacerlo. Pero fíjese que yo quisiera hablarle, porque esto tiene un trasfondo bíblico, histórico, podemos decir, de la eficacia de este sistema. Y conforme la historia ha venido pasando, vámonos primero a lo que es la palabra de Dios, a la Biblia, a la iglesia primitiva que nace en el capítulo 2 del libro de los Hechos, donde esta iglesia, la primera iglesia, hermanos, que se está formando, ya estableciendo, Cristo ya está en el cielo, los discípulos han quedado con otros más de 100 personas ahí reunidos con ellos, los 120 que estaban allá en Pentecostés, en ese día que el Espíritu Santo descendió, nace la iglesia. Ahora, mire ¿cómo decirlo? El reto con el que se enfrentó, en este caso, Pedro y los demás apóstoles. Porque si usted recordará ese día que estaba esta gente allí llena del Espíritu Santo de Dios, había un montón de gente de todos lados. Allí Pedro predica la palabra del Señor. Pedro, él defiende lo que está pasando allí y se gana 3,000 personas ese día. 3,000 personas, hermano. Mire, 3,000 personas es bastante, hermano. Es bastante pueblo. No crea que es cosa fácil. Son 3,000 gente deseosas, hambrientas, sedientas de Dios y que debían de ser doctrinadas, alimentadas con la palabra del Señor, atendidas. Gente, hermano, con diferentes problemas, gente con diferentes necesidades. Se convirtieron gente de diferentes extractos sociales. Allí habían gente elocuente como gente pobrecitos, gente quizás con deudas, gente como adinerada. Se convierten al Señor. La pregunta era aquí, ¿cómo se cubría o cómo se lograba abrazar a esta gente, cuidarla? ¿Cómo se lograba, hermano, velar por esta gente que se había convertido allí? Y ahí viene el primer reto. Y bueno, mire, a la luz de la palabra, vamos a capítulo 2. Capítulo 2, para que usted comprenda lo que está pasando allí después que se convierten. Verso 41 y verso 42. Del libro de los Hechos. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Oiga bien. Y dice el verso 42. Y perseveraban en la doctrina y en la comunión. ¿De qué? En la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces ahí podemos ver nosotros, amados hermanos, lo que está pasando en la primera iglesia primitiva. Y antes de eso, usted recordará que en aquel tiempo no había un templo como hoy hay, donde la gente se podía reunir, donde la gente dijera, bueno, vamos a la iglesia de Jerusalén, porque usted sabe que en Jerusalén había un templo, ¿verdad que sí? Había un templo. Pero en el templo, si usted ve dentro del templo, la única persona que podía entrar era el sacerdote y el sumo sacerdote. O sea que no era un lugar para recibir gente, hermano, como aquí. Nosotros podemos decir que en la planta de arriba fácilmente caben 700 personas. Pero en el templo de Jerusalén no existía un templo como tal que podía almacenar tanta gente para que se celebraran esas fiestas como nosotros las celebramos. No lo había. Entonces la gente en aquellos tiempos en el templo de Jerusalén, si usted ha leído la historia, la gente se reunía en el patio del templo, afuera. Ahí había, hermano, y no pueblo de Dios, sino que había un montón de gente, transitaba un montón de gente. Y este lugar, la iglesia primitiva se reunía, pero como estos hombres, hermanos, estaban tan enfocados en llevar el evangelio, lo usaban más para exponer el evangelio de salvación.
porque ahí transitaba de mucha gente de muchos lugares, y era un lugar más especialmente para exponer el mensaje de salvación, aprovechar ganar las almas. Pero en el aspecto de mantener la gente, doctrinarla, enseñarla, no había un templo como tal. La pregunta es, ¿a dónde se hacían los cultos? Porque en lo que acabamos de leer dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero ¿a dónde estaban? En el templo. Pero ahora vamos a ver, amados hermanos, porque la palabra del Señor nos da a nosotros aquí una ilustración. Mire el libro de los Hechos, capítulo 12, verso 2. Si usted quiere, vaya buscándolo para que juntos podamos leerlo, para que usted compruebe de que esto no es un invento que se está haciendo para ver cómo nos va, sino que hay un trasfondo bíblico que tiene, amados hermanos, un impacto y un respaldo de parte de Dios en lo que se quiere hacer. Entonces, en el capítulo 12, verso 12 del libro de los Hechos, dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Y qué pasaba allí? Donde muchos, dice, estaban reunidos orando. Si usted ha leído este capítulo 12, se trata, hermanos, de que cuando al hermano Pedro lo tenían preso. Y el hermano Pedro lo tenían un soldado a un lado y el otro al otro. Y a medianoche, hermano, dice que llegó un ángel del Señor y le dijo: levántate, le dijo, ponete tu manto. Y dice que Pedro empezó que era una visión. Y el hermano Pedro se puso el manto y caminando con el ángel hasta cuando menos reaccionó, estaba fuera de la cárcel en la calle. El hermano, mire lo maravilloso que pasaba allí. Y el ángel no estaba. Y era tan, dice, que el hermano Pedro no creía y se fue a buscar a los hermanos a la casa de María, la madre de Juan. Y entonces dice que allí estaban los hermanos. Mire, yo no sé si el hermano Pedro llegó a la 1 de la madrugada, hermano, pero dice que este pueblo estaba orando, probablemente por el hermano Pedro, porque fueron las oraciones de los hermanos que Dios contestó y mandó a su ángel a librar al hermano Pedro. Y la historia dice que allá estaba Pedro tocando la puerta. Y dice que salió una jovencita y dice: allá está Pedro afuera. No, dijeron ellos, porque así lo dice literalmente la Biblia: ha de ser el ángel de Pedro. Pedro está preso. No miraste que, yo me imagino, no miraste que ellos se lo llevaron chachado, como los hondureños, cadenado. Él no está aquí. Y dice que era tanta la insistencia de Pedro, cuando fueron a ver, dice que Pedro dijo: no hagan bulla. Y empezó a contarle, dice, lo que le había pasado, que un ángel había llegado. Mire, los soldados ni cuenta se dieron cuando el hermano Pedro salió de ahí, lo sacó el ángel de ahí. Y entonces, ¿pero qué pasaba allí? La iglesia se reunía en las casas. Si nosotros entendemos esto, que hay 3,000 personas que se convierten, ¿cómo pudo sostener los apóstoles 3,000 personas? En este seminario decía que había que dividirse la gente, porque los únicos que podían bautizar en ese momento eran los apóstoles. Y decía que aproximadamente le tocó bautizar 250 personas a cada apóstol para dividirse la cantidad, porque eran 3,000 personas, hermano, entre 12. Entonces la pregunta es: ¿cómo se pastoreaba a una multitud de 3,000 almas si no había un templo? Surge la hipótesis de que los 120, porque recuerden que estos 120 que estaban ahí eran hombres, hermanos, de alguna manera ya habían andado detrás del Señor como discípulos, detrás de los discípulos, había mucha enseñanza allí. Entonces se considera que estos fueron líderes. Se inseminaron las reuniones, podemos decir, las reuniones en las casas, en cada casa de los hermanos, y podemos decir que funcionaron como líderes. Pero fíjense que siga leyendo conmigo, porque aquí tenemos otros versos, Romanos 16:3, y después se va usted al libro de Colosenses 4:15, porque ahí hay otros ejemplos, para ponerle ejemplos sobre esto. Romanos 16:3-5. Aquí vamos a empezar a ver más claro por qué la iglesia existía en las casas. Y vuelvo y repito, no es un concepto nada más de una congregación, no, tiene un trasfondo bíblico. Dice Romanos 16:3:
saludad a Priscila y Aquila, dice Pablo, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y aquí viene lo curioso, mira el verso 5. Saludad también a la iglesia ¿de qué? A la iglesia de su casa, dice. Oiga, dice saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Pero le está diciendo literalmente, saludame a la iglesia que está en su casa. Mire, hay una iglesia en una casa ahí, hermano. Hay una iglesia. Ahora siga conmigo Colosenses 4:15. Y después va Filimón, porque Filimón tenía un capítulo nada más, no le va a costar hallarlo. Colosenses 4:15. Usted va a ver, hermano, porque este fue el modelo operandi de los apóstoles, en cómo las iglesias empezaron a crecer. Como leíamos el día de ayer en el capítulo 13 del libro de los Hechos, hasta el 15, todas las iglesias de Galacia de la misma manera estaban establecidas en las casas. Entonces mire lo que dice Colosenses 4:15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Mire, ahora vaya conmigo a Filimón 1:2. Desde el 1 dice, mire, Filimón 1:1 a su verso 2. ¿Lo tienen? Dice, mire, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Entonces usted puede ver, hermanos, la iglesia estaba en las casas. Fue ahí donde empieza este sistema celular, podemos decirlo como hoy nosotros le llamamos sistema celular. ¿Y celular por qué dirá usted? Usted conocerá en términos médicos una célula es aquella, podemos decir, no sé cómo le llamaré, pero es algo que se multiplica. Una célula se reproduce y se produce exactamente igual. Se crea otra célula igual. Entonces, este sistema celular, hermano, tiene un interés y un énfasis no de establecer simplemente una reunión en las casas, sino de que esto se multiplique, que esto crezca. Entonces, basado en la palabra del Señor, bíblicamente, nosotros, amados hermanos, tenemos por base bíblica que en la iglesia primitiva, las iglesias estaban establecidas ¿dónde? En las casas. Y no iglesia de 200 miembros. Porque ni en estas casas que tenemos nosotros aquí tan grandes, hermanos, nos caben más de 30, ¿va que no? Y en esos tiempos, hermanos, lea. La gente no crea que vivía aquí como en Estados Unidos con su yarda verde atrás y adelante también, con su parqueo ahí para las dos carretas que tenía, porque no habían carros. No había eso, hermano. Eran los puros casitas de adobe, hermano, que incluso le hacían una terraza arriba donde la gente ahí pasaba las tardes. Y una historia de eso lo cuenta el hermano Pedro cuando Pedro dice que estaba meditando y estaba arriba en la terraza de la casa. Y no crea de bloc, de adobe, de ladrillo, no, era de barro. Sí, de tierra. Ahí estaban los hombres humildes. Y dice que se reunían en las casas. Me imagino probablemente grupos de 7, grupos de 10, máximo, podamos decir 15 personas se reunían, donde había un hombre dispuesto, un líder allí, que enseñaba el evangelio del Señor y también citaba los dichos del Señor Jesús. Entonces, así empezó la iglesia. Ahora, esto tiene una historia hasta el día nuestro. En el año 312, y yo le invito a que usted busque la historia, porque pasa que se institucionaliza la iglesia se une con el Estado y viene con vamos a decirlo entre comillas, el convertimiento al cristianismo de este hombre llamado Constantino. Así es, ¿verdad?
Lo dije bien. Bueno, ya lo dije ya. Con este emperador romano que se convierte al evangelio. Y este hombre, amados hermanos, lo hizo que la iglesia se enlazó con el Estado. Y es allí, fíjese, amado hermano, 312 después de Cristo. Ya la iglesia ya tiene 312 años. Él se convierte en el año 306, pero en el 312 pasa esto. Entonces, 300 años han pasado, la iglesia creciendo a nivel mundial por medio de reuniones en las casas. Pero viene el año 312 después de Cristo, cuando Constantino, así es verdad, sí, hoy sí lo dije bien, se convierte y enlazó el cristianismo con el Estado. Y viene, amados hermanos, de alguna manera, vamos a decirlo así, un momento de bonanza para la iglesia. Y empiezan, hermanos, ya como ahora ya había libre culto, como lo tenemos hoy en Estados Unidos, ya la gente, los cristianos podían, yo me imagino que pegaron un grito al cielo, se convirtió el emperador, ya no nos van a seguir, ya no, tenemos cancha libre. Y se empezaron, hermanos, a construir lugares amplios donde se reunía, porque era demasiado pueblo cristiano que había en esos momentos, hermano. O sea, no voy a decir una plaga, hermano, porque no somos una plaga, ¿va que no? Pero éramos, hermanos, como algo, una oleada de gente de Cristo que se había convertido. Y empezaron a crecer, a formar y a crear aquellas cosas que hoy conocemos como las grandes catedrales. Y de ahí viene esa historia. Entonces la iglesia primitiva fue perdiendo un poco el verdadero sentido podemos decir, la liturgia que en ese momento se había establecido en las casas. Ya no se reunían en las casas. Ahora ya había un lugar más amplio. Y usted dice, ¿y eso qué hay de malo? No hay nada de malo. Pero en las casas, si usted pone atención, dice que ellos compartían el pan con sencillez de corazón. No solamente había el énfasis de que predicaban la palabra del Señor, sino que había un compartimiento de pan, había una coinonía, o sea, había una hermandad allí. Y eso, hermano, como que había un calorcito más bonito, vamos a decirlo. La gente crecía, la gente le gustaba y las reuniones en las casas se multiplicaban. Pero cuando viene con Constantino y hace esto, la iglesia perdió su enfoque. Y se guió a otra forma, donde ya todo el servicio eclesiástico quedó en manos de un sacerdote que podía tener a 1,000 gente, 1,500 gente. Y por ende, amados hermanos, ya esa labor que se hacía en las casas, donde cada individuo podía tener una participación, ya no se hacía. Entonces, de alguna manera tuvo un efecto en la iglesia contrario. Se fue como un frenazo que hubo ahí, hermano, del avance que venía teniendo el evangelio. Pero yo fíjense que meditaba, amados hermanos, porque esto pasa en el año 312. Pero fíjense que en el año 1517, que es el año recordado, por eso los católicos no nos quieren, porque dicen que nosotros somos, ¿cómo se llama? Fruto de Martín Lutero, por el reformador. Y ahí hubieron muchas reformas en ese año 1500, en el siglo XVI. Hubieron muchas reformas, Juan Calvino, ahí estaba Martín Lutero, habían otros allí que empezaron a hacer una revolución de la doctrina, porque en ese momento ya el catolicismo había carcomido el verdadero sentido del evangelio, y estos hombres empezaron a hablar en contra de las indulgencias, estuvieron en contra porque en la Biblia no había un amparo para amparar aquella doctrina acerca de lo que era el purgatorio, de todas estas doctrinas que se practicaba y que todavía la Iglesia Católica sigue practicando. Y estos hombres decían, a base de la Biblia no hay fundamento, y eran hombres que venían de esa iglesia, de esa doctrina. Pero Dios, hermano, todos los movimientos son causados por Dios, ¿verdad que sí? Dios empezó a inquietar a estos hombres. Los empezó a inquietar y empiezan a ver las reformas allí, amados hermanos. Y entonces, en este año, se causa toda esa gran reforma, pero sin reformar el aspecto de dirigencia de la iglesia. O sea, no volvieron al modelo antiguo,
sino que siguieron funcionando como ya habían estado funcionando desde el tiempo de Constantino. O sea, en las catedrales, las iglesias masivas. Así siguió normal. Pero más adelante, hoy quizás, hermano, vamos a tratar la pura historia, porque yo quiero hablarle a usted de la historia, del trasfondo histórico de esto, para que usted comprenda la importancia. Quizás esto va a ser lo que vamos a tratar hoy, posiblemente. Entonces, mire, y aquí surgen unos de los reformadores, que son los anabautistas. Estos anabautistas, hermano, chocaban un poco con la reforma de Martín Lutero y Calvino y otros reformadores. Chocaban porque, según se cree y se lee, que todavía Martín Lutero y Juan Calvino estaban de acuerdo que la religión, o decir, la iglesia, estuviera unida con el Estado. Pero vienen estos anabautistas que les ponen anabautistas, porque ana, que quiere decir como nuevo, y bautista, como dice que esa palabra compuesta es como los que rebautizaban. ¿Por qué? Porque estos anabautistas estaban en contra del bautismo de niños. Y se basaban en lo que la palabra de Dios dice en el capítulo 18, creo que es de Mateo, cuando habla acerca de cuando Jesús pone de ejemplo a aquel niño, y aquel niño dice, el que no fuese como este niño, no podrá ser salvo. Dice, porque de los tales, dice, y Jesús dice en ese momento que el reino de los cielos es de los niños. Entonces estos anabautistas dice que se amparaban más a que el bautismo debería de ser aplicado a gente que se había convertido con sus facultades mentales bien establecidas y que hubieran entendido cuál era el plan de salvación, y por ende se bautizaban para tener una vida cambiada. Entonces estos anabautistas les ponen ese sobrenombre. ¿Por qué? Se empezaron a rebelar, no estaban incluso ni de acuerdo con los reformadores. Y fueron hombres piadosos, hermanos, estos hombres. Y empezó a haber esa revolución nuevamente, porque empezaron estos, porque recuerden que cuando hubo la reforma de los protestantes que le llaman, la Iglesia Católica también hizo otra reforma, como queriéndole o así medio matizar las cosas. Y esto causó, hermano, una persecución, dice la historia, contra este tipo de gente, los anabautistas, que eran cristianos. Y era a tal punto, hermano, que mire, en la historia, yo le invito a que usted llegue a su casa y diga, ¿quiénes eran los anabautistas? Y ahí le va a dar la historia. Y usted, mire, eso es tremendo, hermano. Porque cuando empieza a pasar esto, ¿sabe qué es lo que pasa? Dice que le dieron sentencia de muerte. Y empezó una gran persecución contra esta gente, hermano, que los mataron quemados, hermano, los mataban, los torturaban, y muchos empezaron a huir, y llegaron incluso, fueron de la gente que emigró para Estados Unidos también. Ahí están los, ¿cómo se llama esto? Los menonitas, que ya lo vamos a ver que hoy son menonitas, pero existieron también en esos tiempos con otro nombre. Entonces, llegaron a los Estados Unidos y colonizaron. Pero esto, ¿qué quiero decirle? Fueron estos anabautistas, por la persecución, que vuelven ellos a reunirse en las casas, porque ya no podían estar al aire libre, hermano. Ya no pudieron ellos reunirse en las catedrales, sino que les tocó huir, y lo hacían clandestinamente. Lo que a mí me llama la atención de esa historia, ¿sabe qué es? Que estos anabautistas más se duplicaban, hermano. Oiga bien, hermano, dice que mataron a miles, pero como que entre más mataba, ese movimiento más crecía. La pregunta, ¿por qué? Volvemos a la raíz de lo que se practicaba en las casas. Mire lo importante que es esto. Le hablo de esta importancia. Yo quiero que cada uno lo entienda. Le digo por qué. Porque el año pasado trabajamos con reuniones familiares. Y estoy como cabeza yo, que no estuve en el lugar que debía de estar. Ni los líderes estuvieron en el lugar que deberían de estar. Ni ustedes como miembros estuvieron ocupando el lugar que deberían de ocupar. Y no culpo a nadie. Sino que yo traigo a la memoria esto, porque este año debemos de trabajar con todo el corazón en esto. Para que Dios empiece, hermano, a hacer cosas maravillosas, alcanzar los amigos, alcanzar sus familiares. Mira, hermano, si su familiar no quiere venir a la iglesia, llévele una reunión a la casa. Sí. Como la Biblia dice que hay que forzarlos a entrar, ¿va? Llévele la reunión a la casa. Allá lo gana el Señor, allá lo convierte Cristo.
Entonces hay una gran, hermano, historia de todo esto, pero sigue la historia. En el año 1738, inspirado por los móravos, que es la República Checa, hoy día conocido, estos móravos también era gente cristiana. Y esta gente, hermano, tuvieron, dice, un gran impacto en la vida de John Wesley, que fue un hombre, creo que era inglés este hombre, que tuvo un gran impacto, un avivamiento que surgió en Inglaterra, que incluso a este hombre se le acredita que por este hombre no hubo una revolución como la Revolución Francesa en Inglaterra, por un avivamiento que surgió allí, terrible. Y este John Wesley dice que él había formado unos grupos santos que le llaman, porque él en la universidad, cuando era un jovencito, dice que él se había hecho de unos amigos donde se reunían. ¿Y sabe para qué se reunían ellos? Para leer la Biblia, dice. Se reunían. Y se reunían, dice, una vez a la semana iban y visitaban las cárceles. Mire qué interesante, hermano. Y dice que todavía estos hombres ayudaban a mucha obra social. Y en uno de sus viajes misioneros a África, dice la historia, que se encuentran con estos móravos. Esta gente que son de la República Checa, hoy en día conocido, y dice que se impactó tanto porque estos hombres eran tan, hermanos, reflejaban una cosa diferente. Eran hombres pacíficos, eran hombres amables, eran hombres, hermanos, que tenían un enfoque distinto. Estos hombres incluso estuvieron en contra de que la unión del Estado con la iglesia no podía ser. No podía ser, decían ellos, que un dirigente de un gobierno estuviera gobernando también la iglesia, siendo un impío. Y estos hombres causaron que la iglesia debería separarse. Lo que voy a esto, estos hombres causaron un impacto también en la vida de John Wesley. Y este John Wesley, según la historia, hermano, dice que él logró antes de su muerte poder establecer 10,000 reuniones en las casas. Y aproximadamente teniendo, dice, una regularidad de asistencia de 100,000 personas en cada reunión. Lo tuvo John Wesley, le estoy hablando en el año 1738. Para que usted vaya comprendiendo que venimos desde el año 33, 34 después de Cristo. Y ya llegamos al año 1738 y las reuniones vienen teniendo éxito. El evangelio a través de las reuniones en las casas viene teniendo efecto. Y es el efecto, amados hermanos, ese efecto que hasta el día de hoy está dominando en las grandes iglesias que existen. Entonces este John Wesley establece todo eso, esos círculos santos que le llamaba él. Se vuelve a comprobar nuevamente la eficacia de las reuniones en las casas. Pero ahí vamos a otra cosa, porque no solamente termina aquí, sino que también llegamos, hermano, a nuestros tiempos. En el año 1900, no recuerdo si era 38 o 60, ya le voy a decir porque lo tengo anotado por aquí. En el año 1958, un pastor que acaba de morir no acaba, pero en el 2001 murió, el pastor David Chongi Cho, así se llama, Chongi Cho, es un surcoreano. La historia de este pastor dice que él establece la iglesia en una carpa en Seúl, Corea del Sur. Y dice que aproximadamente 2-3 años luego, la iglesia ya tenía, amados hermanos, 600 miembros. Y me impactaba yo escuchando el testimonio de ese surcoreano, que murió a los 86 años, creo que tenía, 83, algo así. Y él decía que para esa época, este hombre, él quería hacer todo en la iglesia. Bueno, yo no tengo una iglesia de 600, pero dije yo, algo me cayó a mí. Y yo quería hacer todo. Yo quería bautizar, yo quería predicar, yo quería cantar. Yo no dejaba que nadie me ayudara. Hasta que dice que en cierta ocasión, hermano, tuvo un colapso. Le cayó una enfermedad al corazón, hermano, que lo tumbó por 2 años en cama. Él dice en su testimonio, cuenta, yo entendiendo, dice que era Dios tratando conmigo, porque yo tenía un ego. Y él decía, el gran Cho, como él se le apellido de él, él se creía el superhombre, el que lo puede hacer todo, el que en 2 años tiene una iglesia de 600 miembros. Ya quisiera yo, hermano, tener 600 miembros. Y el hombre dice, yo me sentía el instrumento maravilla de Dios, hasta que Dios lo doblega. Pero dice que en ese momento de la enfermedad,
Este pastor David John Guichot dice que meditando en la palabra se da cuenta lo que acabamos de leer, cómo inició la iglesia primitiva, y era en las casas. Y es así, mira, amados hermanos, porque yo tengo el dato, que en el año 1961, él dice que ya había alcanzado 600 miembros. En el 64 sufrió un colapso debido a su enfermedad, postrándole en cama por 2 años. Y descubrió que la iglesia del Nuevo Testamento había sido el de pequeños grupos en las casas. Y mire, apoyándose en las mujeres, porque mire, aquí viene el trabajo esencial de usted, mujer. No se sienta discriminada. Usted no es que eso es para los hombres. No, si usted como mujer, Dios la puede usar grandemente. Usted es un arma poderosa en las manos de Dios y más carismática que nosotros los hombres. Sí, porque las hermanas son las que andan jalando, hermano, a todo el mundo. Uno de hombre no va. Uno una vez invita, no quieres, no vayas. Y agarra el carro y se va. La mujer no, la mujer, vamos, hombre. Mire, piensa en su hijo, hombre. Mire su esposo, Dios lo va a cambiar. Y ahí va la hermana, ahí va metiendo y metiendo. Cuando menos sienta, se trajo al amigo que no quería venir. Tiene un papel fundamental. Pero mire lo que me gusta aquí, dice él. Apoyándose en las mujeres de su congregación, inició con 20 células. Eso le estoy hablando en el año 64. En el 70, 6 años después, había alcanzado sus primeros 18,000 miembros. Oiga bien. En el 80, 10 años después, había alcanzado 150,000 personas. En 10 años. Y sigue, hermano, porque esto no termina. Y en el año 1987 alcanzó los 700,000 miembros. En una iglesia en Corea del Sur. Y actualmente la iglesia dice que tiene inseminadas 21 iglesias satelitales. La iglesia del pastor David John Guichot es la más grande del mundo y de la historia. Uno considera que llegó al millón de personas, porque eso es dato que yo le di del año 1987 cuando tenía 700,000. Oiga bien, hermano, hermano tenía casi un país, hermano, un país convertido. Y empezó a florecer las reuniones familiares. Pero la historia no termina todavía allí. Vámonos más cerca. Y lo tenemos muy cerca. Y es la iglesia de Lin en El Salvador. La iglesia Lin en El Salvador se considera que ahorita tiene aproximadamente un poco más de 120,000 miembros. Es la segunda iglesia más grande del mundo, así la considera. Que trabaja con reuniones familiares. Y el fuerte de la iglesia, dice, es, amados hermanos, el liderazgo ministerial, las reuniones familiares y lo que es, amados hermanos, la radio. Imagínense, esas 3 cositas son vitales para ellos y Dios los ha bendecido con 120,000 personas hasta el día de hoy. La efectividad de las reuniones familiares es grande. Es grande. Me gustaba algo que cuando yo estaba leyendo decía, pero algo grande necesita de hombres y mujeres grandes. ¿Quién le gustaría ser millonario aquí? Pues si usted no sabe manejar los 100 pesos que gana al día, no va a ser millonario nunca. Sí. Si nosotros no sabemos administrar cosas tan pequeñitas, no vamos a poder administrar algo grandísimo. Yo miraba hace unos días un programa, creo que era un documental de los ricos pobres. Hombres, hermanos, que se ganaron la lotería 400, 500 millones de dólares, hermano, en la lotería. No vaya a agarrar ánimos y vaya a comprar. Se lo cuento nada más. Se habían ganado, hermano, 500 millones de dólares. Y en un lapso de 3 años, habían vuelto a ser los mismos pobres. Se empezaron a comprar carros Ferrari, que compraron una casa de tantos millones. Se hicieron locos, hermano. Sin darse cuenta, pero le digo yo, el que no conoce como el ciego. Estas grandes mansiones, hermano, aquí en Estados Unidos usted compra una mansión entre más grande, más paga de impuestos. ¿Sí o no?
Dice, bueno, yo quiero un carro del año, decía yo. Eso digo yo. 1,500 me sacan de taxes, hermano, cuando voy. Y me duelen. Pero como el hombre quería andar carro nuevo. Así es. Entonces, queremos bendición grande de Dios. También usted tiene que prepararse para eso. Y disponerse usted, porque Dios va a hacer cosas grandes. Y vuelvo y le repito, como hombres y mujeres como usted y como yo. No ande buscando hombres preparados. Usted va a ser la utilizada, hermana Mariela. Usted va a ser, hermano Miguel, el usado por Dios. Hermano Virgil, usted va a ser. Dios no anda buscando a nadie más. Dice el Señor, a ustedes los quiero yo. ¿Quieren ver cosas grandes? Póngase en la disposición de Dios. Esta es la historia, amados hermanos. Nada más no hemos entrado al tema que es reuniones familiares. No hemos entrado y no vamos a entrar quizás porque el tiempo nos avanzó. Y no quiero tampoco entrar y dejarlos a medio camino, porque si no vamos a quedar a medio camino sin entender algunas cosas. Pero la historia nos ha dicho que las reuniones familiares hasta el día de hoy son exitosas. Probablemente, hermano, voy a especular, quizás no vamos a tener iglesia de cientos de miles. Pero mire que Dios puede hacer cosas grandes en este Waterbury. Yo me ponía a pensar, porque he estado emocionado, hermano, y le digo al Señor, yo quiero entrarle de lleno a esto. Y vamos a trabajar muy distinto como el año pasado se trabajó. Y me ponía a pensar en los hermanos que nos conocieron por las redes ayer. Porque no son de este sector. Uno venía de New Haven y otro venía de aquí cerca de Torrington, dijo los hermanos mexicanos. Decía yo, ¿será de Dios que hoy que estamos queriendo entrarle de lleno a estas reuniones, Dios nos permite abrir reuniones en New Haven o allá en Torrington? ¿No será de Dios esto? ¿Y qué sabemos de aquí a 2 años? Estemos trayendo buses de New Haven, buses de allá, vienen para el pueblo abandonado que nadie quería, Waterbury. A alabar y glorificar el nombre del Señor. Nunca sabe lo que Dios podrá hacer en este lugar. Lo único que necesita Dios es de usted. Que usted se disponga a hacer esta obra. Que usted diga, Señor, mándame a mí como líder. Señor, yo quiero una reunión en mi casa. Que esa sea la pasión nuestra, hermano. Servir en la obra. A mí me encanta ver la gente que le apasiona lo que hace. Pregúnteme a mí, yo chirroqueando soy feliz, hermano. Ya no la rabadía me duele, hermano. Mira, 2 días aguante y ya me duele. Pero yo me emociono, hermano, cuando yo miro un builder con chirroc. Yo decía, que me lo dieran a mí. Mi pasión es ese trabajo. Créame lo que mi pasión es ese trabajo. Algunos de ustedes no comer, va, a todos nos gusta comer, va. ¿Cuál será su pasión? Usted tendrá muchas pasiones, es lo secular. Pero lo que yo quiero es que usted se apasione por la obra de Dios. Que usted entienda que usted es peregrino aquí. Lo han mandado con un propósito aquí a esta tierra. No lo han mandado que se haga como el mundo, trabajando por la casa, trabajando y trabajando y trabajando. Y lo vamos a tener que ir a enterrar porque le pegó cáncer, le pegó un montón de cosas. Porque ni comía, aferraba a lo terrenal. Usted viene de pasada en esta tierra. Usted viene a cumplir una misión de parte de Dios a esta tierra. Y es impartir el evangelio. ¿Cómo lo vamos a hacer? En las casas. En las casas lo vamos a hacer. Y vuelvo y repito, el próximo lunes trataremos este tema de lo que es, ¿qué es una reunión familiar? ¿Cómo se multiplica una reunión familiar? Vamos a ver estos asuntos, hermanos, porque aquí ya vienen las cosas detalladas de lo que tenemos que hacer. Y no lo tome que esto es una actividad más de la iglesia. En el nombre de Jesús, desde hoy somos una iglesia celular. No vamos a ser una iglesia que practica celular. Somos una iglesia celular. Esa va a ser la columna vertebral de esta iglesia Ciudad de Sion en Waterbury, con la ayuda del Señor. Así que, hermano, le motivo, lo dejo hasta aquí, vuelvo y repito, no quiero seguir más porque el otro punto es bastante extenso y quiero tratarlo completo. Así que hoy le he dicho nada más, pura historia, que usted pueda comprender que Dios se ha glorificado en las casas. Sí, en las casas se ha glorificado el Señor. Ahí se come con sencillez de corazón. Allí, mire, usted va a tener el alcance de acercársele a la persona que nunca ha hablado con ella y de contarle su problema y decirle a usted, yo voy a orar por usted, hermana. Y va a empezar, hermano, a crecer esto. Yo sé que Dios va a hacer cosas maravillosas. Así que, hermano, yo espero que usted se levante en el nombre del Señor. Levante esos ánimos. Dígale que está al lado suyo, levante esos ánimos. Dígale, levante esos ánimos. Levante esos ánimos. No tire la toalla, hermano. No, hombre, si esto no se nos ha acabado. Estamos esperando que el Señor nos mande el ángel como Elías, que le dijo, come y bebe, papá, porque te espera largo camino todavía. Esto no se ha acabado. No, hombre, el año pasado fracasamos. Este año es nuestro año en el nombre del Señor.
Que lo vamos a hacer con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. ¿Le puede regalar una ofrenda de palmas al Señor?